Buenas tardes, prendan sus cámaras. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo le está yendo con la materia? Ya tienen la bibliografía, ¿no ve? Ahí tienen teoría, tienen problemas y bueno, cualquier consulta que quieran hacer. ¿Están practicando? Más o menos, sí. Sí, Sí. Ya. ingeniero. Vamos a continuar con la materia. Voy a compartir con ustedes. Sus micrófonos van a apagar, por favor, porque si no se empieza a escuchar de todo. Ya. Bueno, hemos dimensionado las piezas y de la misma manera hemos hecho problemas de aplicación donde solamente hemos considerado las deformaciones longitudinales. Pero ocurre que los cuerpos, así como se deforman en dirección de la carga o en dirección longitudinal, también se presentan deformaciones transversales. Y bueno, vamos a hacer el análisis y vamos a calcular estas deformaciones transversales. Aquí tengo un estado de carga axial, que significa una carga en correspondencia con un eje, esto en sentido longitudinal. Vamos a llamar A, B y C a las dimensiones de este paralelepípedo. Pues este paralelepípedo está traccionado por una fuerza P. Aquí efectivamente falta la reacción, ¿no? Esto es empotramiento. Bueno, fruto de la acción de esta fuerza, este cuerpo sufre deformaciones. Va a sufrir un alargamiento C más delta C y va a sufrir dos acortamientos en A y en B que van a ser negativos, pero al sumarlo algebraicamente, bueno, como van a ver los valores como negativos se van a restar. A más delta A y B más delta B. O sea que vamos a tener deformaciones transversales tanto en A como en B, debido a la carga en la dirección C. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Vemos que hay una fuerza P que me da lugar a una tensión normal sigma igual a esta fuerza entre el área. ¿Cuál área? B por A. Las dimensiones son B por A o A por B. Si ese es mi sigma, mi deformación unitaria para el estado de carga axial, según Hooke, es sigma es directamente proporcional al epsilon. El factor de proporcionalidad es el módulo Young E. Despejando el epsilon tengo sigma sobre E para carga axial, que es el sigma P sobre AB por 1 sobre E. Esa es la deformación unitaria longitudinal. Por tanto, si tengo la deformación en esta dirección longitudinal, puedo encontrar esta deformación total delta C. Entonces, el alargamiento en la dirección longitudinal es delta C. Y el delta C es la deformación unitaria por su longitud inicial. Eso sabemos también por Hooke, ¿no? Epsilon es delta sobre L, o en este caso va a ser epsilon igual delta C sobre C. De ahí despejo delta C, va a ser epsilon por C. Ese epsilon es P, bueno, sigma sobre por C, sigma por C sobre. O, si reemplazo sigma, es P sobre AB, P sobre ABE multiplicado por C. He encontrado la deformación en la dirección longitudinal o en la magnitud C, este delta C. Conocido C, conocí el delta C, conozco la nueva dimensión. Es una deformación longitudinal. Su deformación unitaria era epsilon.
Y ese epsilon por C me da la deformación delta C. ¿No? Aquí está. Epsilon por C me da delta C. Hasta ahí no hay ningún problema. Entramos a las deformaciones transversales, pero para eso tenemos que conocer al famoso módulo de Poisson. El módulo de Poisson está dado por la letra griega mu y no es nada más que la relación de una deformación unitaria transversal dividida entre la deformación unitaria longitudinal. Nosotros conocemos la deformación unitaria longitudinal, pero vamos a medir en un cuerpo, haciendo ensayos, la deformación transversal y vamos a encontrar la deformación unitaria en esa dirección transversal, el epsilon prima. Relacionando ambas deformaciones unitarias, la transversal entre la longitudinal, tengo el módulo de Poisson. Ese módulo de Poisson en materiales isótropos, como hemos visto ya hace, creo que en la primera clase, que era un material isótropo, era aquel que tenía las mismas propiedades en cualquier dirección. Entonces, para materiales isótropos, el mu o el módulo de Poisson es 0,25. Para los otros materiales, esta relación de la deformación unitaria transversal sobre la longitudinal se tiene los siguientes valores. Para el caso del acero, el mu es 0,3. Para el cobre, 0,35. La relación de la deformación unitaria transversal entre la deformación unitaria longitudinal. Para el aluminio, tengo 0,87. Para la plata, 0,88. En el caso del hormigón, 0,1. O sea, hay poca deformación transversal en el hormigón. Por eso es bajo. En cambio, en los metales hay nomás una deformación transversal interesante. Y en el corcho no hay deformación transversal. Esto es 0, aquí puede haber una deformación longitudinal. Entonces, el valor de mu es 0. Estos valores se obtienen en el laboratorio fruto de investigaciones. Se van determinando valores de la deformación transversal, se saca la unitaria y se divide entre la longitudinal y se tiene el módulo de Poisson. Esto se lo hace estadísticamente y se obtiene entonces el valor representativo o característico. Entonces, como ya tengo el módulo de Poisson, la deformación unitaria transversal va a ser epsilon prima, le vamos a poner un signo negativo porque mientras se alarga en dirección longitudinal se acorta en dirección transversal. Va a ser ese mu por epsilon. Se estamos despejando de acá. Epsilon prima, mu por epsilon. Pero le estamos poniendo el signo cambiado. Mu por epsilon menos. ¿Por qué? Porque si en dirección longitudinal va a haber alargamiento, en transversal va a haber acortamiento. Por eso es este signo. Bueno, ¿qué es el epsilon? Es sigma sobre E. Para un estado de carga axial, el epsilon es sigma sobre E. Para un estado de carga como este, donde hay una sola carga en correspondencia con uno de los ejes. Es una carga axial. En correspondencia con un eje. Bueno. Epsilon es sigma sobre E. Y sigma es la carga sobre el área, que ya hemos dicho P sobre AB. P sobre AB sobre E. Eso multiplicado por mu por menos mu. Entonces, esta es la deformación unitaria transversal en ese cuerpo generalizado. Si es la deformación unitaria transversal, puedo conocer las deformaciones transversales en A y en B. A ver, vamos al dibujo. Es longitudinal, C, transversales A y B. O sea, podemos conocer delta A, delta B, que son las deformaciones que sufren dirección transversal a la dirección de la carga. Pues delta A va a ser, la deformación transversal en A es su deformación unitaria transversal por su longitud inicial A. Y delta B, algo similar, epsilon prima
deformación transversal, unitaria transversal, por la longitud de la dirección B. Bueno, reemplazo epsilon prima, es mu por P sobre AB por A con A se va, me queda B en el denominador. Me queda este B y este E. Este A se ha ido con este A. Me queda el delta A. Negativo, o sea que la deformación total en dirección transversal es un acortamiento, mientras el sentido longitudinal del delta C es un alargamiento. Esto es positivo. En dirección transversal, tanto A como B, en B también voy a tener algo similar, es igual a epsilon prima por B, en la dirección de B. Entonces delta B va a ser epsilon prima, que es menos mu por P sobre B, ¿ya? Pero el epsilon prima es menos mu por P sobre ABE, eso reemplazamos aquí, B con B se va, este B con ese B, y me queda menos mu P sobre A dividido entre E, mu P sobre AE. Entonces tengo las deformaciones en la dirección A y en la dirección B. En las transversales. Vale decir, el delta A, las finales, ¿no? En dirección transversal, delta B en dirección transversal. Y tengo el C, que es lo primero que he calculado en dirección longitudinal. Este. Bueno. Entonces tengo delta A, delta B y delta C. El signo negativo indica acortamiento y en estos ambos son negativos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tiene la palabra deformación longitudinal, deformación transversal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? No, ingeniero. Están callados, nomás están... Bueno. Ingeniero, Sí. ¿podría volver a explicar el gráfico con las deformaciones, por favor? Es que, Ya, volvemos al Ajá. gráfico. Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice, señorita? no, es que vi mal. Ahora sí se comprende, está bien. Ya. Gracias. En las tres hay deformación A, B y C en las tres direcciones. En C es positiva, en A y en B son negativas, pero como están sumadas, algebraicamente se van a restar porque estas dan automáticamente negativas, va a ser disminución y aquí esta es positiva, va a haber incremento, alargamiento y acortamiento. Bueno, seguimos. Así como hay nuevas longitudes, estamos viendo acá que ahora la nueva longitud es C más delta C, aquí A más delta A y aquí B más delta B, hay nuevas longitudes. Va a haber, por tanto, un cambio volumétrico o una variación volumétrica. Esa variación volumétrica va a ser igual delta B, variación del volumen final menos volumen inicial del cuerpo. El volumen inicial es, si vamos al cuerpo, el paralelepípedo producto de sus tres aristas, A por B por C. El volumen final va a ser A más delta A por B más delta B por C más delta C. El producto de las tres nuevas aristas, o sea, las aristas deformadas. A más delta A por B más delta B por C más delta C. Y la variación volumétrica va a ser este volumen final menos este volumen inicial. La diferencia es la variación volumétrica. Todo esto está definido para carga axial, o sea, carga que actúa en dirección de uno de los ejes, en este caso el eje vertical. Si eso está comprendido, entramos a la carga biaxial. Antes era carga en dirección a un solo eje, ahora tenemos carga biaxial, cargas en dirección de dos ejes. Voy a llamar a este al eje X, yendo hacia la derecha, el Y perpendicular a la pantalla.
y el z, el vertical. Sistema de coordenadas, x, y y z. Bueno, entonces voy a aplicar cargas en correspondencia ahora con dos de los ejes, por eso va a ser un estado de cargas biaxial. Las cargas que va a actuar van a ser de tracción, siempre. Px, actuante, reaccionante. Py, actuante, Py, reaccionante. Son de tracción, son positivas. Las flechas que indican son tracción. Y si tuviera una carga de compresión, va a ser menos. O sea, si esto es, por decir 500, si es compresión, va a ser menos 500. Entonces aquí al reemplazar el valor, voy a poner con su signo menos y el valor de la carga. Entonces todo se deduce para tracción y si hay compresión se cambia el signo. Tengo dos cargas, por lo tanto tengo dos tensiones. Entonces una, sin X, la tensión en la dirección X es esta fuerza entre esta área perpendicular o transversal. Esa área va a ser A por C, Px sobre A por C. La tensión en la dirección Y, en esta dirección, va a ser esta fuerza entre esta área, B por C. Py sobre B por C. Entonces tengo las tensiones en la dirección X y en la dirección Y. En la dirección de las dos cargas. Y puedo encontrar las deformaciones unitarias totales o finales en esas direcciones. Ahora ya es un estado de carga biaxial. La deformación unitaria, cuando hay dos cargas en correspondencia con dos ejes, EX, va a ser por Hooke, a ver, tengo P, sigma X. Por Hooke sabemos que es sigma sobre E, ¿no? Este. Sigma sobre E, este. En dirección longitudinal, sigma sobre E. Como mi dirección es en la dirección X, va a ser sigma X sobre E, por el modo de elasticidad. La longitudinal. O sea, lo que se alarga Px, lo que se alarga B, diríamos. Su deformación unitaria va a ser sigma X sobre E en dirección longitudinal de esta carga. Pero debido a esta carga hay deformaciones transversales en estas otras, en la magnitud A y en la magnitud B. Entonces, en la dirección Y voy a encontrar, perdón, estamos aquí en epsilon X. Debido a la carga en Y, tengo la tensión en Y, sigma Y, Py sobre BC. Esa tensión que va en dirección Y me produce una deformación transversal en dirección X. ¿No? La deformación en esta dirección es fruto de la deformación o tensiones en esta dirección. Bien. Entonces, pero es una deformación transversal. Sigma Y es aquí, sigma Y, me produce una deformación transversal, en esta dirección X. Y eso, como ya sabemos, es menos mu sobre E por sigma, en este caso por sigma Y. Estamos aplicando lo que hemos dicho. La deformación transversal, ya, epsilon, es menos mu por sigma, en el otro sentido, sí. Epsilon X va a ser sigma Y sobre E por menos mu. Sigma Y por mu sobre E. Sigma Y sobre E por menos mu. Entonces, en la dirección X, en esta dirección, tengo una deformación unitaria longitudinal debido a la tensión en esa dirección sigma X sobre E, y tengo una deformación unitaria transversal que es menos mu sobre E por la tensión en la otra dirección, en la dirección Y. La superposición de efectos o la suma de ambas deformaciones me da la deformación total epsilon X por sigma X y por sigma Y. Por sigma X es longitudinal y por sigma Y es transversal. ¿Ya? Bueno. El epsilon Y va a ser algo similar. La deformación en esta dirección va a ser la deformación unitaria
en la dirección Y debido a la carga PY. Eso es sigma Y sobre E, esto, más la transversal por la acción en X. Eso es menos mu sobre E por sigma. Aquí el sigma es sigma X, va a ser menos mu sobre E por sigma X, ¿no? La deformación transversal. En la misma dirección, la dirección Y. Es la longitudinal sigma Y sobre E más la transversal, que es negativa, menos mu sobre sigma X. Ahí están las dos tensiones, que me dan lugar a una deformación unitaria longitudinal y otra transversal, que sumadas me dan la deformación en la dirección Y. Una vez que tengo estas dos deformaciones, en X y en Y, en X y en Y, encuentro las dimensiones o deformaciones en esa dirección. En la dirección X me permite encontrar el delta B, lo que se deforma en B. Entonces delta B es epsilon X por B, es la deformación unitaria por la longitud total. Y el delta A, en este otro sentido, porque B está sigma X, claro, tengo el epsilon X, con lo cual ese epsilon X me va a permitir encontrar la deformación en esta dirección. Esa deformación es la deformación unitaria por la longitud total. En la dirección Y, algo similar. Y es esta dirección, tengo la magnitud A, voy a encontrar la deformación delta A, va a ser la deformación en esa dirección de A, que es epsilon Y, por la magnitud original A. Aquí está, por A, epsilon Y por A. Tengo delta B, tengo delta A, y tenía delta C. Que también puedo calcular delta C, va a ser una deformación en la dirección C, debido a sigma X, sigma Y. En la dirección C no hay carga, en la dirección Z, perdón, claro, también C, es la dirección Z, la vertical, no hay carga, según este estado de carga. Por lo tanto, el sigma X va a ser esta carga, ya hemos dicho, sobre Px sobre AC, sigma Y, esta carga sobre BC, ¿ya? Y sigma Z es 0, aquí no hay carga, por lo tanto, sigma en la dirección Z es 0. Sus deformaciones, ya hemos visto en X, en esta dirección, en Y, y en Z, no hay carga, no hay tensión, pero sí hay transversal debido a X y transversal, deformación transversal debido a Y, va a decir deformación en la dirección Z. Entonces, ahí se va a sumar por sigma X por sigma Y, puesto que sigma Z no existe, para encontrar la deformación unitaria epsilon Z. Ese epsilon Z, ya, puedo multiplicar por C, que es la magnitud o dimensión de esa dirección Z, y encuentro el delta Z. Bueno. Una vez que tengo las unitarias, tengo lógicamente las totales en esas direcciones, y puedo encontrar ahora nuevamente la variación de volumen para estado de carga biaxial. Va a ser lo mismo, volumen final menos volumen inicial. El inicial es A por B por C, A por B por C sin deformarse, y el final va a ser nuevamente A más delta A por B más delta B por C más delta C. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Ah? Ingeniero, perdón, disculpe. Sí, Natalia. Una preguntita. En
en el caso de las transversales, ¿siempre se va a restar o va a haber algún caso, digamos, en el cual se va a sumar? ¿En el caso de qué? En el caso donde se restan las transversales, ¿siempre se va a restar o va a haber algún caso, digamos, que se va a sumar? Siempre, bueno, se va a restar ¿por qué? A ver, nuevamente. En la dirección X, quiero la deformación en esta dirección. Va a ser la deformación por esta carga. Esta carga va en la dirección X, es una deformación longitudinal. Y lo que hemos visto en dirección longitudinal es sigma sobre E para carga axial. Es esto, entonces va a ser sigma X sobre E. Pero en esta misma dirección X, debido a la carga en Y, va a haber una deformación en X, transversal. Esta es transversal debido a Y. Y esa transversal sabemos que es menos mu por epsilon sobre E. Epsilon Y, ¿no? Entonces va a ser menos mu, perdón, por sigma Y sobre E. Esta menos mu por sigma Y sobre E es la deformación transversal debido a la carga o tensión en Y. Pero esta es una deformación en la dirección X. La dirección X es transversal debido a esta Y. Por eso es negativo, por eso mu sobre E. Y este es el sigma en esa dirección transversal Y. Entonces siempre se va a restar porque la transversal, como hemos visto aquí, es negativa. Aquí, la transversal siempre es negativa. Menos mu por sigma sobre E. Pero es el sigma en la otra dirección. Entonces cuando hago el epsilon X es el sigma Y. Y cuando hago el epsilon Y, aquí es el sigma X, porque son transversales. Son transversales debido a esas tensiones en el otro eje. En cambio la longitudinal es esta. Por Hooke. Pero es la deformación longitudinal. Por Hooke. Es sigma sobre E. Es la tensión, por decir, el epsilon X es el sigma X sobre E. Es la tensión en la misma dirección sobre E, no es transversal. Y la transversal es epsilon' igual a menos mu por epsilon. Menos mu por la deformación unitaria longitudinal, o epsilon es sigma sobre E longitudinal. Esta es la transversal en otro sentido. Entonces eso es lo que estamos superponiendo efectos. Esta es la longitudinal en X, esta, sigma X, esto me produce sigma X sobre E, y esta es la transversal, esta deformación en X, que es transversal a la tensión en Y, a la dirección Y. Como es la dirección X, me afecta, pero es un valor transversal, menos mu sobre por el sigma en la otra dirección. Sumado esto, tengo el epsilon X, y el epsilon Y algo similar. Como es en Y, tengo ahora sigma Y sobre el longitudinal, menos mu sobre el transversal. No sé si ahora está claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Seguimos. Bueno, eso es biaxial. Vamos al triaxial. Igual. Ya tengo las deformaciones unitarias, tengo las totales en A, en B. También, como he dicho, puedo tener en C. La variación volumétrica va a ser diferencia de volúmenes. El inicial es A por B por C sin deformación. El final es más la suma de las deformaciones, una suma algebraica. La diferencia de estas dos me da el cambio volumétrico o variación volumétrica. Carga triaxial. Está para que usted vuelva a aplicar lo que hemos dicho, señorita. Como su nombre indica, es un paralelepípedo, ¿ya?, que está sometido a un estado de tensiones en los tres ejes, triaxial, en tres ejes, PX, PY y PZ. Y lógicamente en las otras caras, aunque no he puesto, está en su equilibrio. Estos son los actuantes, los otros son reaccionantes. Sigue las mismas dimensiones, A, B y C. Me da lugar a deformaciones X, Y y Z. Quiero calcular la deformación total en X. En X va a ser la deformación longitudinal debido a esta carga o tensión en X. Y en esa misma dirección X va a ser, esta va a ser una deformación transversal de la carga en Y.
Y va a ser una deformación transversal en X debido a la carga en Z. Entonces tengo tres deformaciones, una longitudinal por Px y dos transversales por Py y por Z, que sumando o superponiendo efectos va a ser lo siguiente. Primero, las tres tensiones sigma X, sigma Y y sigma Z son: sigma X es la carga dividida entre su área, Px sobre A por C. Sigma Y, dividida entre esta área, B por C. Py sobre B por C. Sigma Z, la tensión en esa dirección va a ser Pz entre esta área, A por B. Pz sobre A por B. Tengo las tres tensiones. Una está de cargas triaxial, sigma X, sigma Y, sigma Z. ¿Cuáles sus deformaciones? Las finales. Va a haber un épsilon total en X, otro épsilon total en Y y otro épsilon en Z. Ahora, en X va a ser la deformación unitaria longitudinal en esta dirección X, va a tener el épsilon X. Y va a ser la deformación unitaria debido a sigma X, bueno, Px que me da lugar a sigma X. Por Juco es la longitudinal es sigma sobre E, entonces sigma X sobre E. Más las transversales debido a Y y Z. Eso es menos mu sobre E en ambas, por eso estoy factorizando, sigma Y y lo mismo sigma Z. Es una suma que factorizando tengo menos mu sobre E. Entran las tres tensiones. Esta es longitudinal y estas dos son transversales, multiplicadas por menos mu sobre E. En Y, algo igual. Tengo la tensión longitudinal en esa dirección, la deformación en esa dirección que va a ser positiva, sigma X, perdón, Py, sigma Y sobre E, más las transversales debidas a X y a Z. Las transversales son menos mu sobre E, sigma X, menos mu sobre E, sigma Z. Todas estas son deformación en la dirección X. Y finalmente en la dirección Z, el épsilon Z, va a ser la tensión en sentido longitudinal en la dirección Z, sigma sobre E, sigma Z sobre E, menos las transversales en Y y en Z. Aquí está sigma Z sobre E, menos mu sobre E, las transversales sigma X más sigma Y. Teniendo las deformaciones totales, las unitarias totales en X, en Y y en Z, puedo encontrar las deformaciones finales. En X tengo la magnitud B. Entonces, esto va a ser delta B igual a la longitud inicial B por epsilon X. Epsilon X. En la dirección A, o si quieren Y, en la dirección Y, la magnitud A. Y hemos dicho el epsilon Y, voy a tener el delta A, es el epsilon Y, todo esto, por A. Y en la dirección Z voy a tener la magnitud C y en la dirección Z tengo esta tensión entre esta área. La unitaria va a ser sigma Z sobre, o si quieren carga sobre el área, PZ sobre AB, menos las dos transversales debidas a X y Y, factorizadas. Esas son las totales epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, deformaciones unitarias, adimensional. Con ellas encuentro las totales. Epsilon es delta L sobre L, epsilon X va a ser delta B sobre B, epsilon Y delta A sobre A, epsilon Z delta C sobre C. Epsilon X, la magnitud B, epsilon Y, la magnitud A, epsilon X, magnitud B, epsilon Y, magnitud A, y epsilon Z, la magnitud C. Pues multiplicadas las unitarias por sus longitudes iniciales A, B y C, tengo los deltas. Y nuevamente con ello puedo calcular la variación volumétrica, la diferencia del volumen final menos el inicial. El inicial es A por B por C, el final el producto de estos tres paréntesis. Es el caso general o
el caso de las tensiones perdón, en el espacio. Tensiones en el espacio, deformaciones en el espacio y variación volumétrica en un cuerpo en el espacio. ¿Preguntas? ¿Te aclaran las relaciones? Ingeniero, Sí. disculpe, entonces se podría usar, digamos, lo de la fórmula de la deformación en Z del caso triaxial para el caso biaxial, o sea, pero en lo que respecta como no hay carga, ahí sería cero, ¿no? Sí. La deformación, entonces, pero seguimos tomando en cuenta las deformaciones transversales que nos ocasionan las cargas en X y en Y, ¿verdad? Así es. Para encontrar delta C. Sí. Ah, ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Este estado de carga triaxial es el caso general. Se resume a los dos anteriores, como usted lo ha dicho. Si me voy a carga biaxial, tengo Px y Py, PZ0, sigma Z0. Vengo aquí a estas ecuaciones. Sigma Z se hace 0 porque PZ es 0. Solamente es válido esto. Todos los sigma Z se hacen 0. Sigma Z y aquí sigma Z. Y me queda, si esto hago 0, epsilon X es igual a sigma X sobre E menos mu sobre sigma Y. Y es esto. Menos mu sobre E sigma Y. El epsilon Y similar. Sigma Z se hace 0. Sigma Y sobre E menos mu sobre sigma X. Sigma X sobre, perdón, sigma Y sobre E menos mu sobre sigma X. Y, aunque no lo hemos escrito aquí, el epsilon Z que existe, pero no hay carga, por lo tanto no hay tensión, solamente es la suma de estas dos transversales. Menos mu sobre E, sigma X más sigma Y. A ver, haciendo sigma Z0 aquí, en Z, hago esto, menos mu sobre sigma X más sigma Y. ¿Ya ven? Porque sigma Z0. Y tengo nuevamente la deformación final, es esta unitaria por su longitud inicial. Aquí igual y aquí igual. Y si voy al caso axial, a este, igual el caso general va a este caso. Voy a hacer 0 las tensiones en Y y en Z. Solamente voy a considerar carga en la dirección X, en Y y en Z voy a hacer 0. Entonces, sigma Y, sigma Z 0. Sigma Y, sigma Z se hace 0. Todo esto no hay el transversal. Y el epsilon X, que es el longitudinal, es directamente sigma X sobre. Para los transversales, el sigma Z se hace 0, sigma Z y aquí sigma Z. Entonces en la dirección Y tengo sigma Y sobre E menos mu sobre sigma X. Perdón, estoy hablando mal. Estamos yendo al caso axial. Caramba, tengo que hacer sigma Y y sigma Z 0. Esto y esto 0. En este caso se hace todo esto 0, sigma X sobre E. En esto, sigma Y se hace 0, sigma X se hace 0 y me queda menos mu sobre sigma Z. Y en Z hago 0. A ver, estoy confundido. Aquí estaba haciendo 0, sigma Y, sigma Z. Sigma Y, 0, sigma Z, 0. Y me queda epsilon es menos mu, sigma X sobre E. Aquí igual. Y0, Z0, epsilon Y menos mu por sigma X sobre E. ¿No? ¿Qué es este caso? Menos mu, esto es sigma sobre E. Transversal. Y longitudinal es sigma sobre E. Entonces, este es el caso
del cual puedo particularizar el biaxial y puedo particularizar el axial haciendo cero, bueno, a las cargas en los otros ejes. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Entonces, el caso general, como su nombre indica, abarca a los dos casos anteriores, el axial y el biaxial. Y el triaxial es ese general. ¿Me preguntas? Bueno. Entonces, esto voy a recordar. Y es fácil. Epsilon X en la dirección X, el epsilon en esta dirección, este es longitudinal, estas dos son transversales. Va a ser, si es longitudinal, sigma X sobre E, más, o si quieren menos, mu sobre E, sigma Z y sigma Y. Sigma X sobre E menos mu sobre E, sigma Z más sigma Y. En Y tengo sigma Y sobre E menos mu sobre E en las otras direcciones, sigma X, sigma Z. En Z tengo la longitudinal sigma Z sobre E y las transversales menos mu sobre E, sigma X y sigma Y. Y estas unitarias multiplico por sus magnitudes iniciales en esa dirección y tengo las deformaciones finales en esas direcciones. Puedo escribir lo anterior en forma matricial. Esto va a ser mi matriz epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. Igual, voy a factorizar y va a ser 1 sobre E. Y tengo esta matriz donde en la diagonal principal tengo 1 y en las otras las simétricas a la principal son el módulo de Poisson, menos mu, menos mu. Todo eso multiplicado por sigma X, por la matriz sigma X, sigma Y y sigma Z. Si yo desarrollo esto, es esto. Para el epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. Para esto y para esto. Esto le voy a llamar el tensor epsilon de deformaciones unitarias. 1 sobre E, esta otra matriz o tensor, esta va a ser una matriz inversa, D a la menos 1. Es la inversa de D. Y esto es el tensor de tensiones sigma. Entonces, multiplicando 1 sobre la matriz inversa de D por sigma, ahora puedo encontrar el valor de, o si quieren puedo despejar de aquí el valor de sigma. Multiplico ambos lados por E, aquí se va con E, y multiplico por D. E por D por epsilon, aquí está E por D por epsilon, es este lado. E con E por D a la menos 1, se hace 1, y por sigma, me queda solamente sigma, que es esto. En otras palabras, de aquí despejo el sigma, que va a ser E por la matriz inversa, o sea, la matriz inversa de D a la menos 1 es la matriz D, y por la matriz epsilon. Esta es la matriz de deformaciones o el vector de deformaciones y este es el vector de tensión. Estamos escribiendo para que posteriormente todo esté escrito en forma matricial y se pueda llegar a programar. Si ustedes desarrollan esto, van a encontrar epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, que es esto, estas expresiones. Bueno, ahí está en forma matricial. Para mañana me van a invertir esta matriz. D menos 1 es esto. 1 menos mu, menos mu, menos mu, 1 menos mu. Mañana yo voy a preguntar. Y el que no me presenta, bueno,
tiene nota ya negativa. ¿Ya? Entonces, en forma aleatoria yo llamaría unos 5, no sé. Y tienen que tener y tienen que explicarme cómo han sacado, cuál es el valor. ¿Ya? Entonces, para mañana me encuentran el valor de esta matriz D, que es la inversa de esta. Esta, su inversa. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una duda Sí. con respecto a esa matriz. Esa matriz, ¿no es cierto? La que es simétrica, ¿Perdón? se denomina D a la... ¿De a la menos 1 que La tiene? denominación me confunde un poco. ¿Por qué no simplemente D? Eso es como una curiosidad. O sea, de a la menos 1 es esto. Usted saca la inversa de eso, va a ser D. ¿No ve? La inversa de D, de la inversa de D es D. Sí. Ya manejan Pero, ustedes álgebra matricial, ¿no ve? Entonces sabemos sacar rápidamente la inversa de una matriz. Es sacar la inversa de esta matriz. Esa es la tarea para mañana. ¿Está claro? sí que... Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es de los demás? ¿Está claro? Bueno. Supongo que está claro. Sí, ¿qué Está dice? claro, ingeniero. Ya. Natalia, creo que quería decir algo más o no. No, yo estaba firmando. Ya. Bueno, seguimos. Ya está en forma matricial. Y ahora quiero generalizar la variación volumétrica. ¿Por qué? Porque de esta manera, con las tensiones, las deformaciones, tengo que sacar el volumen inicial en ese paralelepípedo es A por B por C. Su volumen final, que son las nuevas aristas, A más delta A, B más delta B, C más delta C, el producto de las tres, que es el volumen final. Y sacar la diferencia. Pero eso en un paralelepípedo. Si fuera en esfera, tengo que sacar el volumen de la esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo, el inicial. El final 4/3 de pi por el radio final al cubo. Entonces, según cada cuerpo, tengo que particularizar su volumen. Pero ahora quiero generalizar. Primero en un volumen unitario, que no me interesa la forma del cuerpo. Y la forma del cuerpo la voy a tomar en cuenta solamente al final, no a cada momento. Por eso estamos generalizando la variación volumétrica en una variación volumétrica unitaria. La total en una unitaria. Para ello, vamos a partir de un cubo unitario, un cubo diferencial del lado L1, o sea, un cubo unitario, su volumen va a ser la unidad, quiere decir que las aristas son 1, 1, 1, sometido al estado de cargas triaxial, Px, Py y Pz. Entonces, tengo que calcular las aristas finales. La longitud inicial es la unidad. La final va a ser en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, esa unidad 1 más las deformaciones unitarias. ¿Ya? Claro, estoy sumando algebraicamente. El épsilon vendrá cuando hay alguna compresión, cambiará de signo, etc. Pero aquí es para todo tracción. Entonces, la longitud inicial es 1 más su deformación unitaria es epsilon x. En Y lo mismo, 1 más epsilon y. En Z, 1 más su deformación unitaria z. Esas son las longitudes o aristas finales. Bueno. ¿Cuál es el volumen inicial? 1, porque si antes la deformación es 1, 1 y 1. Su volumen 1. 1 al cubo, ¿no? ¿Cuál es su volumen final? El producto de estas tres. 1 más epsilon x por 1 más epsilon y por 1 más epsilon z. Las nuevas aristas. ¿Cuál es la variación volumétrica unitaria? Porque estamos haciendo para un cubo unitario.
Esto es delta, aquí está mal. Bueno, este volumen final, si yo desarrollo esto, voy a tener 1 por 1 más epsilon x por 1 más epsilon x. Voy a tener valores al cuadrado epsilon x por epsilon y al cubo epsilon x por epsilon y por epsilon z, desarrollos. Pero voy a despreciar todas las deformaciones de segundo orden. O sea, epsilon por epsilon. Si el epsilon ya hemos visto que es por 2 por 10 a la menos 3. Eso al cuadrado es 4 por 10 a la menos 6. Es despreciable. Entonces vamos a despreciar. Aquí quisiera ponerle. Aquí, no sé, es que está como fotografía, no me permite. Despreciando. Aquí, no tampoco. Claro. Bueno, ese es cuando se escribe como fotografía, es la manera. Bueno. Entonces vamos a despreciar los factores de segundo o tercer orden. Solamente vamos a dejar los de primer orden. Entonces, todo lo que es epsilon x por epsilon y, cualquier epsilon multiplicado por otro epsilon, se desprecia. O sea, lo que es al cuadrado se desprecia, lo que es al cubo, como es razón, se desprecia. Solamente quedan los epsilons de primer grado. Y esos son el epsilon x, epsilon y, epsilon z. A ver, desarrollen todo esto. Todo esto desarrollen. Les va a quedar 1 más epsilon x más epsilon y más epsilon z. Pues las demás expresiones, epsilon x por epsilon y más epsilon y por epsilon z más epsilon x por epsilon z más epsilon x por epsilon y por epsilon z, etc. Todo lo que sea producto de epsilon por epsilon se desprecia, porque son valores despreciables. Me queda solamente este primer grado. Pues al final tengo esto, del producto de esto tengo esto, y restando la variación volumétrica, este volumen final menos este inicial, 1 con 1 se va, esto, que es esto, menos esto, se va 1 con 1, y me queda que el cambio volumétrico o la variación volumétrica unitaria es la suma de las tres deformaciones unitarias. Estamos demostrando. Si desarrollamos, aquí estoy desarrollando, epsilon x más epsilon y más epsilon z, este cambio, ojo, delta b dentilabial minúsculo, es unitario. El total va a ser delta b dentilabial mayúsculo. Todavía no encontré el total, este es solamente la variación volumétrica unitaria, para un volumen unitario. Voy a escribir en función de las tensiones, el epsilon x. Yo sé que el epsilon x hemos deducido es sigma x sobre e menos mu sobre e por sigma y más sigma z. El epsilon y es sigma y sobre e menos mu sobre e por sigma x por sigma z. Y el epsilon z es sigma z sobre e menos mu sobre e sigma y más sigma z. ¿No? Los tres epsilons se suman. Ese es este delta b dentilabial. Factorizando tengo primero sobre e, sigma y, sigma z y sigma x más sigma y más sigma z sobre e. Y mu sobre e, sigma y hay aquí otro, menos mu sobre e, sigma y, 2 mu sobre y, 2 mu sobre e, se repite para sigma x, para sigma y, para sigma z, todo esto. Vuelvo a factorizar esto y tengo 1, o sea, sigma x más sigma y más sigma z factorizo, me queda 1 menos 2 mu sobre e. Y esta es esta variación volumétrica unitaria en función de las tensiones. 1 menos 2 mu sobre e por sigma x más sigma y más sigma z. O esta es la variación volumétrica en función de las deformaciones unitarias. Ya sea haciendo esto o haciendo esto, llego al mismo resultado. Ese es la variación volumétrica unitaria o el cambio volumétrico unitario. Aquí está.
Hay un caso particular que se da cuando todas las tensiones son iguales. Si sigma x es igual a sigma y igual a sigma z, sigma x igual a sigma y, sigma z igual a sigma, aquí tengo 3 sigma. ¿Ya? Y esta expresión 1 menos 2 mu sobre e por 3 sigma. Aquí está. Y esto se da cuando son las tensiones iguales, cuando tenemos un cuerpo sumergido en gas, dentro de gases o en líquidos. La presión en todas las direcciones son las mismas. ¿Ya? Y por lo tanto, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, la tensión o presión es la misma. Entonces tengo esta expresión, 1 menos 2 mu sobre E por 3 sigma. A todo esto excepto el sigma, le voy a llamar el inverso del KB. 1 menos 2 mu por 3 sobre E es 1 sobre KB. ¿Ya? Donde KB es el módulo volumétrico elástico, o módulo elástico volumétrico. Esto. KB. Como es el inverso, va a ser E sobre 1 menos 2 mu sobre 3. Este es el módulo elástico volumétrico cuando las tres tensiones son iguales. Hemos particularizado esto, y la inversa de esto es el módulo elástico volumétrico. ¿Para qué hemos hecho esto? Si esto es 1 sobre KB, aquí va a tener sigma sobre KB, aquí está, sí, delta B, la variación volumétrica unitaria, va a ser sigma sobre KB, sobre esto. Y de ahí despejo el sigma. La tensión en las tres direcciones, cuando son iguales, es directamente proporcional a la deformación unitaria volumétrica, donde el factor de proporcionalidad es el módulo de elasticidad volumétrico o módulo elástico volumétrico, ¿no? Entonces, despejando aquí sigma es KB por delta B. Y esta es como la ley de Hooke para el volumen, que tensión es directamente igual a deformación, donde el módulo elástico es el factor de proporcionalidad. Pero esto es en este caso particular, donde las tres tensiones son iguales. Entonces, sí. Bueno, entonces puedo obtener la tensión en las tres direcciones, es el módulo elástico por la variación volumétrica unitaria. Esa variación volumétrica unitaria es sigma es epsilon x más epsilon y más epsilon z, o 1 menos 2 mu sobre E, sigma x más sigma y más sigma z, multiplicado por lo anterior, es la variación volumétrica unitaria. Aquí está. Finalmente, este módulo volumétrico unitario va a ser, según el material, tengo el módulo que va a tener las mismas unidades. A ver, si esto es tensión, perdón, si esto tiene unidades de tensión, o sea, kilos centímetros cuadrados, esto es unitario, no tiene unidades, hemos visto las deformaciones unitarias, por tanto la variación volumétrica unitaria es adimensional. Entonces esto va a ser las mismas unidades que esto. Por eso KB tiene las unidades de kilos sobre centímetros cuadrados las mismas que de la tensión. Tengo que ese KB, ese valor O, E sobre 3 por 1 menos 2 mu, para el aluminio es 1,44 por 10 al 8. Para el hierro es 0,59 por 10 al 8. Para el calcio, 31,1 por 10 al 8. Para el cobre, 0,73 por 10 al 8. Para la plata, 0,44 por 10 al 8. Todo esto se va obteniendo en laboratorio. Y para el estaño, 1,90 por 10 al 8.
Finalmente, si tengo la variación o cambio volumétrico unitario, ya sea cuando las tensiones son iguales o cuando las tensiones son diferentes, o las deformaciones unitarias son diferentes, puedo encontrar el cambio volumétrico total, porque el otro es unitario, cambio o variación volumétrica total. Delta V dentilabial mayúscula es la unitaria delta V dentilabial minúscula por el volumen inicial del cuerpo. Aquí recién entra la forma del cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, acá en el delta V, ya sea para el KB o para este delta V, no me interesa la forma del cuerpo, no entra el volumen del cuerpo. Aquí tampoco. Recién al final entra el volumen. O sea, la variación total, volumétrica total, va a ser la unitaria por el volumen inicial. Aquí entra, si es un paralelepípedo, va a ser A por B por C. Si es una esfera, 4/3 de pi por L al cubo. Si es un cono, bueno, igual, un medio de la base por la altura. La base, el área de la base, ¿no? Y así, si va a tener otro tipo de figuras, va a entrar el volumen de esa figura. O sea, hemos logrado que trabajar con la variación volumétrica unitaria, que no depende de la forma del cuerpo, y recién al final sí particularizamos la forma del cuerpo y obtenemos la variación volumétrica total, que es lo que nos interesa. Un cuerpo cuando está sometido a diferentes cargas en las tres direcciones, ¿cuál es su variación de volumen? ¿Preguntas? Ingeniero, esa variación volumétrica total, ¿no es cierto?, que no depende de la forma del cuerpo, solo es si está sometido en un líquido o un gas, ¿no es cierto? Es un cuerpo que está sometido a tensiones. Por Saint-Bernard hemos dicho una tensión depende de las resultantes, no del tipo de cargas, sino de las resultantes de esas cargas. Si usted puede tener una carga puntual en una dirección, o puede tener una presión de un gas, una presión de un líquido. Lo que nos interesa es las fuerzas resultantes. Entonces, estas variaciones volumétricas son debido a tensiones. Y esas tensiones dependen de las resultantes. Cuando es carga puntual, es la misma carga puntual su resultante. Cuando es carga distribuida, es el producto de la carga por su longitud, cuando está distribuida en sentido longitudinal, o por su área cuando está distribuida en una superficie. Sacamos la resultante, que siempre es una carga. Y esa es la que aplicamos, ¿no?, a la tensión. Es esa carga, esas resultantes sobre el área, esa es la tensión. Entonces va para todo. Cargas puntuales, distribuidas, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Verónica, ¿se ha entendido? Sí, eso sí se entendió. Nada más que leí algo que decía que solo servía para aquel cuerpo que estaba en un líquido sometido a un gas. Claro, Pero sí también sirve para... Si hay un Aunque también líquido, el aire es como... si hay un líquido, hay una presión a una determinada altura. Es gamma por H. Si hay un gas, es la presión del gas. Porque presión es fuerza sobre área. Libras por pulgada cuadrado o kilos por centímetro cuadrado, o lo que es una atmósfera, ¿no? Entonces tiene las unidades de tensión, la presión. ¿Sí? Esas tensiones con las que trabajamos son fruto de las cargas, y estas cargas de su resultante, que no depende del tipo de carga, sino
la resultante. Eso dice Saint-Denard. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los demás? Bueno, hoy somos 68. Ya les dije en la clase anterior que vayan ingresando o cambiando ¿qué se llama? Ingresen con su correo institucional umsa.bo, porque siguen pidiendo permiso para ingresar a la clase y eso se produce cuando no tienen el correo institucional. Van a tener problemas a futuro, ¿no? O no van a poder pasar clase o no van a poder entrar a un examen. Regularicen de una vez jóvenes. Entonces para mañana o quieren hacer ahorita. Si no ahorita, no para mañana. Para mañana, Inge. Para mañana, ingeniero. Bueno. Para mañana, sí. Por favor, Inge. Ya. Bueno, entonces para mañana lo terminan. Más que terminar, me sacan la inversa del d a la menos 1, es el valor de d. Encontrar la matriz d. ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Mañana vamos a entrar a un nuevo tema. Oye, bueno, tenemos que hacer problemas. Mañana vamos a hacer problemas. Luego vamos a entrar al peso propio. Hoy hemos visto deformaciones transversales. Y ya sabemos dimensionar. Ahora ya podemos calcular deformaciones longitudinales, transversales, variación volumétrica, etcétera, etcétera. Mañana vamos a hacer. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Hasta ingeniero. mañana. Hasta mañana, Inge. Luego, Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Hasta ingeniero. mañana, Inge. hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.